que en el cristianismo tenemos que tener muy claras cuando se habla de salvación. La salvación no es un evento aislado, es decir, no es solamente un momento, amén, en nuestras vidas, sino que la salvación del alma, que es procurada a través del sacrificio de Jesucristo para la persona, para el creyente, amén, involucra, amén, una serie de acciones o de actos, amén, en el mundo espiritual que terminan, amén, por bendecir y por perfeccionar, aleluya, a aquel creyente. Cuando nosotros atendemos a esta salvación, hermano, dentro de ello, aleluya, pertenece a esa parte, amén, de ser salvos, pertenece lo que llamamos reconciliación. Sin embargo, hay 5 cosas muy claras que tú tienes que tener, aleluya, como un cristiano salvo. Una, que es la justificación. Y cuando hablamos de justificación, tú y yo tenemos que entender que como personas nos presentamos delante de Dios como acusados. Y Jesucristo, aleluya, nos hace justos. Hablando de la parte de salvación, cuando hablamos de justificación, yo me presento delante de Dios como una persona acusada, pero Cristo me justifica. Amén. La segunda cosa importante es la redención. Eso quiere decir que yo delante de Dios me presento como un esclavo, pero Cristo me hace libre. La tercera cosa es el perdón. Es decir, delante de Dios yo estoy presente como un deudor, pero en Cristo Jesús mi deuda es saldada, mis pecados son olvidados. La cuarta cosa, y esto es muy importante, es la reconciliación. Es decir, en la reconciliación, decía yo en la mañana, me presento delante de Dios como un enemigo, pero en Cristo Jesús, hermano, me convierto en amigo, me convierto en alguien que tiene una relación. Y por último, hablamos de la adopción, donde yo o el ser humano se presenta como alguien extraño, y en esta adopción lo que hace Cristo, hermano, es hacernos hijos. Entonces, cuando hablamos de esta parte de la reconciliación, tenemos que entender que hablamos de una condición en el hombre. Es una condición donde esa persona se encuentra enemistada con Dios, y a través de Jesucristo la persona va a ser reconciliada, va a ser, hermano, puesta, aleluya, en la primera forma en la que Dios nos hizo, es decir, en donde se podía tener una relación, como lo leemos en el libro de Génesis, cuando el Señor venía y hablaba con Adán y con Eva, y después el Señor se volvía a ir, amén, y los hombres tenían esa relación, amén, con el Señor. Así que es importante entender que cuando hablamos de reconciliación, hablamos de una condición en la que el hombre se encuentra y es rescatado por Jesucristo. Va a tener que actuar Jesús para traerlo, aleluya, a ese punto inicial, a ese punto en el que Dios quería que estuviésemos siempre. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a Corintios, una escritura que todos conocemos y que es muy interesante porque segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo, ¿ya está ahí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba, ¿sí va ahí conmigo? Que Dios estaba en Cristo, Dios el Padre estaba en el Hijo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias, Señor. Le ruego esta tarde, Dios, que hable a nuestras vidas, que podamos entender y comprender, Señor, esta doctrina de ser reconciliados en su Hijo Jesucristo. Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, y ayúdeme, Señor, a explicar su palabra de la manera más clara, Señor, pero que su Espíritu Santo sea, Dios, aleluya, el que nos llene de convicciones, mi Dios, y nos haga saber la importancia, Señor, de estar reconciliados con el Padre. Haga esa obra en cada uno de nosotros. Lo ruego en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Muchos hemos hablado de este versículo, que el que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas han pasado. Cuando nosotros atendemos a esto, entonces tenemos que atender a lo que explicaba al principio cuando hablo acerca de la salvación, donde nosotros nos colocamos en el sentido de ser perdonados, es decir, que nos presentábamos delante de Dios como deudores, y que Jesucristo es el que nos perdona y olvida, hermano, nuestro pecado. Para que esta obra de creación nueva en nosotros, para que esta obra de nosotros volver a ser creados en Jesucristo según el plan de Dios, dice la porción del versículo 18, dice: esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así que cuando tú y yo entendemos, aleluya, la reconciliación desde el contexto de ser nuevas criaturas, tenemos que comprender que nadie puede ser hecho de nuevo, que no hay nueva criatura en el ser, si ese ser, hermano, aleluya, no ha, aleluya, venido y pedido perdón al Señor. Si esa persona no está reconciliada con el Padre, esa persona no puede tener la esperanza de ser una nueva criatura. Para que tú y yo entendamos que la nueva criatura se está creando en nosotros y que las cosas viejas pasan, tenemos que entender que se tiene que hacer efectiva la reconciliación de Cristo en nuestras vidas, para que Dios, como lo dice esta porción, para que en Dios nosotros podamos adquirir esa nueva identidad, por llamarlo de alguna manera, para poder, hermanos, ser, aleluya, personas que hemos abandonado las prácticas del pasado, como ya lo explicaba por la mañana. No podemos volver a las viejas rutinas de la carne si me he reconciliado y si la obra de la creación nueva en mi vida ha comenzado por parte de Dios. Para que tú y yo podamos venir y tener el encargo de la reconciliación de otras almas, necesitamos primero haber experimentado la propia reconciliación de forma personal. Si nosotros no hemos reconocido, hermano, aleluya, que estábamos endeudados y que Cristo nos tenía que perdonar, y que a causa de este perdón, aleluya, podríamos ser restaurados, amén, o yo diría reconstruidos en nuestro ser, entonces muchos de nosotros quizá aún no hemos podido mirar el poder de la reconciliación. Hay una historia en el libro de Lucas que todos conocemos, que hace alusión a la porción que acabamos de leer en Corintios. Lucas 15, y quiero leerla porque aunque la conocemos, yo siempre creo que es importante volverlo a leer. Quizá mientras lo leemos Dios habla a tu vida de una manera especial, o a la mía, amén, o Dios se descubre algo nuevo. Así que Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Lucas 15 del 11 al 24 está ahí. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Esta es una historia que conocemos todos, pero lo que tenemos que identificar de la historia, hermano, aleluya, cómo es que para que haya una reconciliación tiene que haber, aleluya, esa separación, que la reconciliación se da, hermano, aleluya, cuando hay una separación, y en la separación entre el padre y el hijo, aleluya, el hijo es el que reconoce su actitud de alejarse del padre. Nosotros no podríamos tratar de entender que sería al revés, que el que tendría que arrepentirse, que el que tendría que buscarnos, que el que tendría que rogarnos sería el Padre, para que nosotros volvamos, aleluya, a sus manos y seamos convertidos en una nueva vasija. No, lo que nos refiere la palabra de Dios es que la nueva criatura, hermano, aleluya, puede volverse a dar cuando esa criatura se ha echado a perder, según lo que vemos en Jeremías 18, aleluya, se echa a perder la vasija, pero necesita, aleluya, comprender que la lejanía, aleluya, le llevó, amén, a tomar decisiones basadas en una vida de carne, basadas en una vida sin espíritu, basadas en una vida donde el gobierno del Padre no está presente. Es ahí, hermano, cuando el hombre que alcanza a entender y a mirar su condición pecaminosa y su gran lejanía con el Padre, le podría llevar a decir: necesito arrepentirme. ¿Por qué? Porque la reconciliación, hermano, no es un acto solamente, aleluya, definido con palabras. La reconciliación, hermano, tiene como núcleo el arrepentimiento y el perdón. Dios está dispuesto a perdonarnos como el Padre estaba dispuesto a hacerlo con su Hijo. Y de eso no debería de haber duda. De lo que hay duda es: el que se debe de reconciliar ¿está dispuesto a arrepentirse? El que necesita reconciliarse con el Padre ¿está dispuesto a aceptar que la ha regado? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Porque este hecho de reconciliación requiere de dos partes: una que perdona y una que se arrepiente. Y el que perdona es Dios. Está acá. Así que nos toca la parte de arrepentimiento a nosotros, los pecadores. Y es ahí entonces cuando el hijo dice: oh, voy a volver. Escuche bien, él es hijo, pero está pensando en adopción. Él es hijo y dice: allá hay muchas personas que viven mejor que yo. Hay personas que mi padre adoptó y que hoy están viviendo en una condición mejor que la mía. Yo voy a ir y le pediré a mi padre que me trate como alguien así, porque aunque él me tratara como un adoptado, voy a vivir mejor que de lo que estoy viviendo fuera de su cobertura, lejos de su presencia. Y eso habla de un joven, hermano, que literalmente estaba viviendo una condición de arrepentimiento en su corazón. Alguien que estaba entendiendo que aunque él era hijo y heredero, ya no estaba en la condición, hermano, aleluya, de ir por la herencia y presentarse como un hijo. Sabía, hermano, con claridad que la lejanía que él había producido con su padre requería de una actitud de humillación, requería de una actitud de reconocimiento de sus hechos y de sus actos. De tal manera que al venir con el Padre, hermano, él pudiera experimentar, aleluya, esta reconciliación. Por eso te comentaba al principio que cuando hablamos de reconciliación, hablamos de la condición de la persona. De la condición de la persona. Es increíble que un hijo quiera actuar como enemigo, porque el padre no debería de estar en la intención de dañarlo. Pero muchas veces los hijos, aleluya, hacemos esto. En lugar de acercarnos, nos alejamos. En lugar, hermano, aleluya, de atender a la necesidad del padre, huimos de ello. Así que lo que estamos mirando aquí es que este joven dijo: necesito volver. Y lo que vemos de la obra gloriosa del Padre, hermano, dándole, aleluya, un nuevo lugar, diciendo: traigan nuevos vestidos, ponedle anillo, hagamos una fiesta. Es la obra redentora de Dios en la vida de una persona que se arrepiente. Es esta obra de reconciliación, de volvernos a poner en el lugar inicial para el cual Dios nos creó como hijos.
Porque esta gloriosa obra de reconciliación, hermano, no busca ponerte como esclavo. Es algo que tienes que entender para el servicio de Dios. Dios no está buscando que usted o yo o cualquier persona sea un esclavo. Lo que Dios está buscando es que en ti y en mí, por causa de arrepentirnos y de entender nuestra posición fuera de Dios, nos ha traído para que en el reconciliamiento con el Señor, tú y yo digamos, voy a servirlo. Voy a trabajar, voy a hacer, me voy a mover, porque ya entendí que aquí, estando con mi Padre, es el mejor lugar donde yo podría estar. Sí, ciertamente ya experimenté afuera, ya experimenté el mundo. Sí, ciertamente ya malgasté la herencia, pero tengo la oportunidad a través de la reconciliación por causa de mi arrepentimiento. ¿Estás aquí? Así que cuando tú no estás dispuesto a arrepentirte, no puedes estar dispuesto a tener una reconciliación y por ende no puedes aspirar a ser una nueva criatura. ¿Me entiendo? En el libro de Efesios, ¿sí me estoy entendiendo? Es importante, hermanos, porque es un tema que tú también tienes que manejar y que poder explicarle a otras personas. El tema de la reconciliación. El libro de Efesios, capítulo 2. A ver, hermano Abraham. Tú que ya estás más que listo. Efesios 2, del 11 al 16. Efesios 2, cuando oigamos el amén, te echas la lectura. Ya está ahí, hermano. Efesios 2, del 11 al 16. ¿Sí? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que da a ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos y expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así es. ¿Qué está escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso? Le está diciendo, hermano, que estábamos separados, que había una enemistad y que el Señor, hermano, aleluya, no podía basarse nuevamente, aleluya, en los hechos de la ley pasada para que a través de la circuncisión hecha por mano de hombre, el hombre creyera que estaba reconciliado. Lo que está diciendo Pablo es no es así, no es, aleluya, el llevar a cabo la ley sobre tu vida, sino necesitas tú entender que es Cristo quien ha venido y ha pagado por nuestros pecados en la cruz para poder abolir de sobre ti el pecado y entonces poder ser traído a la presencia misma de Dios. Lo que Pablo está escribiendo, hermano, es que dice, a través de Jesucristo se derribó la pared intermedia, se derribó aquello que nos limitaba a entrar a la presencia de Dios. Por eso es que cuando hablamos de reconciliación, no solamente hablamos del hecho, hermano, de el hecho base de decir mi relación con Cristo, mi amistad con Dios se ha mejorado. No, sino que hablamos que esta reconciliación, hermano, lo que procura y lo que hace es que el hombre pueda entrar a ese lugar santísimo, al lugar al que ningún hombre podía entrar a través del sacrificio de los machos cabríos y del derramamiento de la sangre y de quemar la grosura del animal y que subiera como olor fragante delante de Dios. Dice el Señor, ya no es así.
Ahora lo que tú tienes que entender, amén, es que tu enemistad tuvo que ser abolida por causa del sacrificio de Cristo, y entonces se derribó el lugar, o se derribó la línea, amén, que nos separaba a mí como tu padre y a ti como mi hijo. Esa parte que no permitía que hubiera una relación más profunda, por causa de Jesucristo ha sido derribada, y ahora tú como mi creación, tú como una persona arrepentida, usted como alguien que ha reconocido su pecado y ha solicitado el perdón, le es otorgado, porque mi justicia, aleluya, ha sido satisfecha en la perfección de Cristo. Eso es lo que pasa en la reconciliación. Cristo, hermano, se presenta justo y perfecto para que entonces, hermano, el Padre pueda mirar en nosotros un justo y un perfecto. Y entonces Él vuelva, como lo hizo el Padre con el Hijo pródigo, y diga: ponedle un anillo, vestidle y hagamos fiesta, porque estaba muerto en sus pecados, estaba muerto en sus delitos, estaba muerto en su carne, pero me ha reconocido, ha entendido que estaba lejano de mí, y ha venido y será consolado. La reconciliación, hermano, suma a nuestras vidas. Esta reconciliación permite una entrada gloriosa sobre nuestras vidas, hermano, amén, del Espíritu de Dios. Al final, en el versículo 16, y mediante la cruz, porque eso no lo podemos ignorar, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, porque Pablo hace la referencia, amén, por supuesto, al pueblo de Dios, al pueblo escogido, a Israel, a Judá, y hace referencia al pueblo gentil que somos nosotros. Y dice: ya no hay distinción en ese sentido. Si tú como judío reconoces a Cristo como el Señor, tú eres reconciliado con el Padre. Si tú gentil, aleluya, puedes reconocer a Cristo como el Señor y Salvador, tú también tienes entrada a esa presencia. Así que no importa hoy día si realmente somos de sangre judía o si somos gentiles. La fe en Cristo Jesús promueve una reconciliación con el Creador de los cielos y de la tierra. La obra gloriosa de Cristo, hermano, manifiesta la gracia suficiente para que tú y yo podamos, aleluya, vivir, amén, nuevamente como deberíamos de vivir en la forma original que Cristo había pensado. Es por eso que no es la palabra quizá correcta, pero es muy entendible. No es que ocurra magia cuando una persona se arrepiente. Lo que pasa es que cuando alguien se arrepiente y es reconciliado con Dios, hermano, el estado original de Dios hacia su creación es de bendecirla, es de bendecirlo, es de sanarlo. ¿Sí me está entendiendo? Esa es la parte que Dios restaura en la reconciliación. Por eso el Padre hace eso con el Hijo. Es decir, no levanta una fiesta sin antes no haberlo limpiado y vuelto a vestir y ponerle un anillo, símbolo de la realeza. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos arrepentimos. No puede meternos al cielo sin estar limpios. ¿Está acá? No puede llevarnos al cielo, hermano, sin la reconciliación. No puede obrar en nosotros si no hay una nueva criatura en nosotros. El andar del cristiano lo va convirtiendo en esa nueva criatura, porque la obra de la reconciliación se manifiesta. Se manifiesta. ¿Por qué usted es así? ¿Por qué usted es así? ¿Por qué usted no esto, no aquello? Oh, porque fui reconciliado con el Padre. Vivo en un estado original. Está acá, con todos nuestros errores y tropiezos, hermano. Tenemos que entender que por eso la obra de la reconciliación no está basada en mi perfección, sino en la perfección de Cristo. Que yo tengo acceso a la presencia de Dios no por mi habilidad, sino porque Cristo rompió la pared, desgajó, hermano, ese manto. Y ahora yo puedo venir y orar, yo puedo buscar al Señor y entrar en su presencia por causa de que la reconciliación, mi enemistad, se ha convertido en amistad. Esa condición que yo tenía de enemigo ha quedado atrás y ahora tengo permitido entrar a la presencia de Dios. ¿Está aquí? Así es como la iglesia, el cristiano, necesita entender que debe de funcionar. Yo quiero estar reconciliado, necesito entender mi necesidad de aceptar mi pecado, de aceptar mi condición lejana a Dios,
y venir y aceptar, hermano, aleluya, que necesito ser reconciliado con el Padre por causa de que mi naturaleza me lleva a la lejanía, me lleva siempre, pareciera que tengo un imán hacia el mundo. Y lo que hizo este joven fue experimentarlo, pero caer en cuenta y decir: no, aún los adoptados están mejor que yo. Y si hoy fuera un adoptado, con eso estoy conforme por causa de la condición que tengo en este mundo. Es ahí cuando todos nosotros que hemos entendido quién es Cristo, hermano, tenemos, por llamarlo de alguna manera, una capacidad impulsada por el Espíritu para arrepentirnos. ¿Está acá? No, yo peco, tengo esa capacidad por medio del Espíritu, no es carnal, por medio del Espíritu de venir y arrepentirme, porque Él es quien muestra mi condición, quien muestra la lejanía, quien me hace mirar qué es lo que tengo cuando yo estoy cercano al Padre, qué es lo que tengo mientras yo estoy reconciliado. Así que tenemos que entender que este término de la reconciliación, hermano, por cualquier lado que lo veamos, es un estado de conveniencia para nosotros, porque el que sale bendecido de la reconciliación no es Dios, somos nosotros. ¿Está acá? Porque Él, cuando nos adopta, tiene mucho trabajo que hacer con nosotros para convertirnos en la nueva criatura, de tal manera que pueda usarnos para traer a otros a la reconciliación, de tal manera que pueda encargarnos la palabra de la reconciliación para poderla transmitir a otros, de tal manera que seamos ejemplo de reconciliación. Por eso es que tenemos un testimonio. El testimonio no está creado en la copia de alguien más. El testimonio nace de la reconciliación. Yo vivía alejado de Dios y deseaba las algarrobas de este mundo, pero recordé, Cristo me trajo a su presencia y recordé que en Él hay perdón, y Dios puso en mí cántico de alabanza, y Dios puso en mí, aleluya, el arrepentirme con humildad. Y entonces, hermano, uno puede hablar a las personas de ese Dios que nos reconcilia, y entonces las personas reconciliadas pueden mirar que tienen la oportunidad de ser nuevas criaturas, personas nuevas. Sí, el mismo estuche, pero con Dios en nuestro interior y en nuestro corazón, con diferentes estados emocionales y un diferente estado espiritual que nos permite, por supuesto, hermano, darle gloria y honra al entrar en su presencia. No puede usted, aleluya, escatimar. Escúcheme bien, no escatime en el sentido de arrepentirse, no escatime en el sentido de mirar el pecado. Veámoslo como lo ve Cristo. Eso genera un arrepentimiento verdadero y por ende una reconciliación verdadera. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Dice esta última porción, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo leyó ahorita el hermano y hermano Abraham en Efesios. Esa es lo que pasó con el hijo pródigo. Él estaba lejos. Eso es lo que pasaba con nosotros. Estábamos lejos. Pero la cercanía, escúchame bien, porque esto involucra la muerte. Dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para que la sangre de Cristo fuera derramada, hermano, pues eso nos hace saber que Él tuvo que morir. Así que la reconciliación no es solamente un acto de la voluntad propia de Dios, sino tiene que ver con el sacrificio perfecto de Jesucristo. La voluntad de Dios de entregar a su Hijo, sí, pero hubo muerte. Y eso es bien, bien fuerte, porque estamos hablando que la reconciliación para nosotros es tan sencillo como humillarnos y pedir perdón. Y digo sencillo porque lo estoy comparando con la muerte del justo. Así que para él fue la muerte. Para ti y para mí, como el hijo pródigo, entender que hemos pecado delante de Dios y que le hemos ofendido a Dios. Y que en este sentir correcto de saber que nuestra mayor conveniencia es estar cercanos a Dios, nos convendría entonces, hermano, amén, alejarnos cada vez más del mundo para que cada vez más nos constituyamos amigos de Dios y literalmente abandonemos el puesto de enemigos de Dios.
Cierra un momento tus ojos y medita, hermano. ¿Hemos aprovechado la oportunidad que tenemos de entrar en el lugar santísimo? ¿Aprovechamos esa oportunidad que abrió Cristo para entrar al lugar donde el hombre no podía entrar por sus méritos? Estamos aprovechando, hermano, que fuimos reconciliados para agarrarnos de la presencia de Dios, para disfrutar de su Espíritu. Es la oración, hermano, la que se manifiesta en esta figura. Es la oración la que hace ver qué tan valioso es para nosotros la reconciliación. Entrar en su presencia, tener relación con el Rey de Reyes. ¿Quién de nosotros no se ha alejado de Dios en su mente o en su corazón? ¿Cuántos de nosotros no algún día hemos experimentado, hermano, el querer volver a los pies de Cristo corriendo por causa de que el pecado ha estado haciendo estragos en nuestras vidas? Porque quizá, hermano, no estamos físicamente lejanos, pero quizá hoy tú y yo seamos candidatos a la reconciliación, reconociendo que no hemos aprovechado esa relación, que no hemos aprovechado ese sacrificio, que no estamos viviendo como debería de vivir un reconciliado. Así que esta tarde yo quiero invitarte a venir al altar y hablar con Dios respecto a qué tan lejano, qué tan cercano está tu corazón de Él. Qué tan lejano, qué tan cercano está tu mente, tus pensamientos de Él. ¿Qué tan dispuesto estarías a volverte a arrepentir hoy y mañana y pasado con el hecho o con el fin de que el hecho de la reconciliación siga ejecutándose sobre ti? ¿Qué tan dispuesto estás a reconocerlo? Porque lo que Dios busca a través de la reconciliación es que el estado natural de amistad entre la creación y el Creador estén firmes por la eternidad. Así que si Dios habla a tu vida, si tú entiendes, hermano, amén, tu necesidad de vivir reconciliado con Dios, si tú alcanzas a entender que muchas veces podemos alejarnos en la mente y el corazón, entonces también podríamos entender hoy que necesitamos, aleluya, venir y decirle: Señor, quiero depender de ti. Oh, quiero estar siempre cerca de ti. Oh, quiero tener acceso todos los días de mi vida, Señor, a tu presencia. Oh, Rey de Reyes, quiero, aleluya, vivir como tu amigo. Si usted tiene algo que hablar con Dios esta tarde, hermano, el altar está abierto. Vamos a cantar una alabanza, vamos a adorar a Dios. La reconciliación. ¿Quieres ser una nueva criatura? ¿Quieres ser nuevo de verdad, hombre o mujer? Venga, trate con Dios esa actitud, trate con Dios ese pensamiento, trate con Dios ese deseo, trate con Dios. Porque Dios está dispuesto, como todo padre, a limpiarnos, a cambiarnos las mudas y a celebrar nuestro arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios.